Ya tenemos la fotografía. ¿De aquí? ¿Las tres? Ah, no. Las calles, plazas y edificios del centro encierran casi 700 años de la difícil historia de una gran ciudad y una nación entera. Escenario de encuentros y desencuentros, de victorias y derrotas, de las crisis y los momentos vitales de la sociedad mexicana. Pareciera que en pleno siglo XXI sigue siendo el lugar del ombligo de la luna. Significado de México en náhuatl. La historia de nuestro centro histórico ha sido la historia de sus reinvenciones. Desde la época prehispánica, el virreinato, el México independiente, el siglo XX y el actual. Centenas de miles de personas transitan cada día el centro para vender o adquirir un sinfín de mercancías. Miles de establecimientos ocupan sus calles, volviendo al centro el punto comercial más dinámico de la ciudad y probablemente del país. Después de décadas de deterioro, en los últimos años el centro histórico ha recuperado sus espacios públicos, posicionándose como antaño en el lugar de mayor vitalidad y dinamismo de la ciudad, brindando un importante abanico de ofertas culturales, gastronómicas y de diversión diurna y nocturna. El número de personas que lo transitan ha aumentado considerablemente, calculándose en 2 millones al día. ¿Cómo le hago por decirle que contigo? Desde tierra firme. Su trazo sigue la antigua calzada Tlacopan, que unía el islote con la zona de Tacuba al oeste de la ciudad. Esta vía tenía una extensión de aproximadamente 8 kilómetros. De hecho, la avenida hoy llega a este mismo destino, aunque en su paso cambió de nombre hasta convertirse en la avenida México-Tacuba. Por esta calle huyó el conquistador del Imperio Azteca Hernán Cortés y sus tropas un 30 de junio de 1520, luego de ser derrotados por los aztecas. Aquel día, Cortés llegó al poblado de Tacuba sin la mitad de sus hombres, y se dice que llegó a los pies de Nahuelhueche, lo que dio lugar al famoso nombre de este acontecimiento como la Noche Triste. Actualmente, esta calle es una de su importancia diversos sitios históricos. Uno de ellos es el Café Tacuba, ubicado entre las calles de Motolinía y Bolívar, y fundado en 1912. Su tradición está en la oferta de comida mexicana, las pinturas, mosaicos y vitrales que lo adornan por dentro. También en los célebres personajes que lo visitaron, desde el expresidente mexicano Porfirio Díaz hasta el compositor y cantante Agustín Lara. Sí, o sea, wow. ¿Qué pasó? Ya no voy a criticar, qué aburrido. Mejor sea una buena guía de turista. Plaza Manuel Tolsá, Caballito y Monal. A mano derecha encontraremos la Plaza Manuel Tolsá, la escultura de Carlos IV, llamada popularmente el Caballito, y el Museo Nacional de Arte. En estos terrenos se ubicó hasta 1779 el Hospital de San Andrés, lugar emblemático porque ahí se embalsamó el cuerpo de Maximiliano de Habsburgo, segundo emperador de México. Sin embargo, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se demolió y se creó un espacio público que toma su nombre en honor del escultor y arquitecto español Manuel Tolsá, pues se sitúa frente a una de sus obras más emblemáticas, el Palacio de Minería, y la escultura del Caballito, también creada por él. Tal escultura es la representación del rey español Carlos IV. Se trata de una imponente pieza de bronce con un peso de casi 6 toneladas, lo que representa 8 veces el tamaño natural del monarca español sobre su caballo. En su origen, en 1796, la escultura estuvo en el Zócalo capitalino y luego fue trasladada al Paseo de Bucareli en 1852, ahí donde terminaba el Paseo de la Reforma. En 1979 se trasladó a esta, su posición actual. En cuanto al Museo Nacional de Arte, es uno de los edificios más emblemáticos de principios
del siglo XX por su estilo ecléctico. Antiguamente fungía como Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, creado por encargo de don Porfirio Díaz. Desde 1982 conserva, exhibe y estudia obras de arte producidas en México que van de la época virreinal a 1950. Para que esto se una, deben de pasar todavía muchísimos años. Esto tenía menos cerca de 50. Sí, que vaciado se da, ¿verdad? ¿Qué? La inclinación. Sí. Sí, es lo que le estoy explicando, que se dice que se hunde de 1 a 2 centímetros por año, bla, 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 que es lo mismo. Palacio de Minería y edificio de correos. La calle de Tacuba concluye con dos imponentes edificios a la izquierda. El primero es el Palacio de Minería, diseñado y construido entre 1797 y 1813 por Manuel Tolsá en un estilo neoclásico. Padrísimo, ¿verdad? Al interior destacan sus 5 patios y una escalera monumental. Fue destinado en sus inicios a la enseñanza de la ingeniería y metalurgia, aunque también estuvo cerrado algunos años y hasta funcionó como cuartel militar en la Revolución. Actualmente ofrece cursos diplomados y una tradicional Feria Internacional de Libros que se celebra una vez al año. Además, alberga el Museo Manuel Tolsá, en el que se recrea la vida y obra de este importante escritor. El segundo edificio es el Palacio de Correos, también llamado Quinta Casa de Correos. Su diseño de tipo ecléctico, que contiene elementos de arquitectura italiana y española de los siglos XV y XVI, se debe al arquitecto italiano Adamo Boari, mismo creador del Palacio de Bellas Artes. Se inauguró en 1907 por el propio Porfirio Díaz, y además de su hermosa fachada de cantera de Chiluca, que le da el color oro pálido, destacan en su interior obras de arte, herrería de bronce dorado y una escalinata de mármoles mexicanos bajo un enorme domo de cristal transparente diseñado por el propio arquitecto. Tuvieras acostadita. Nosotros andamos de aquel lado. Sí. Y ahorita vamos a quedar en Aquí son todos los mariachis. Deja de ver el tráfico, tú ve aquí. Si alguien nos pega, creo que no nos mueve. ¿Te acostumbró? Y esta es la avenida de mi casa. Hay un teatro. ¿Es aquí? Sí, ¿verdad? ¿Ya está? Este Ya no teatro. está, ya no está. Pero aquí estaba. Ah, sí. Aquí estaba el teatro de Chica. ¿Qué? Pedrito Fernández, que no sabe su piano. Sí. Y le pasó. Y esos son los mariachis. Plaza Garibaldi. Nos acercamos a Garibaldi, zona de fiesta, baile y música mexicana. La plaza fue conocida en la época colonial como Plazuela de Jardín y más tarde como el Baratillo, porque tenía un tianguis donde se comercializaban objetos usados y baratos. Su nombre actual lo tomó en 1921 para conmemorar a José Pepino Garibaldi, quien combatió en las filas de Madero en la Revolución Mexicana. Al fondo de esta plaza se encuentra el mercado de San Camilito, recomendado por su comida como la birria, el pozole y la carne asada. En el centro están los grupos de música, desde conjuntos del norte hasta los románticos o los jarochos, pero sin duda los más buscados son los mariachis, que ofrecen aquí sus servicios para ir a cualquier punto de la ciudad a cantar. Por la naturaleza musical del lugar, cada 21 de noviembre se celebra a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Sigo tomando fotos y al último voy a subir las fotos. Museo del Tequila y el Mezcal. Por último, el inmueble más cercano a la calle es el Museo del Tequila y el Mezcal, conocido como MUTEM. Abrió sus puertas en el 2010 como parte del programa de recuperación y creación de espacios públicos del gobierno de la ciudad. Su propósito es enaltecer la cultura de los tequilas y los mezcales a través de exposiciones, conferencias, conciertos, presentaciones de destilados mexicanos y comida.
Cuenta con 2 salas. En la primera, dedicada al tequila y el mezcal, puede conocerse el proceso para realizar estas bebidas, acompañado de una colección de botellas. La segunda sala presenta la historia del mariachi y de la Plaza Garibaldi. ¿Cómo se pone una señora fea? Música, mucho alcohol. Mucho así. Ya te verás. Ya toca. Tú vienes aquí en la madrugada y a ver si grupos de mariachi de noche te acuerdas a ti que ya dice para pasar. Y después vienes bajo con sus botellas bien pescado y contratas ahí el mariachi y te empiezan a tocar. O sea, cantar más bien, no a tocar. Así, vamos a cantar. Ay, de veras tu tío. Años tenía que México de noche, ¿no? Sí, años. Sí, porque yo todavía hasta el último tiempo que viví aquí. Pues no salía. Bueno, y si salía, salía en los sur. Llevaremos al nacimiento de Paseo de la Reforma, aquí en el norte de la ciudad, por donde atravesaremos la zona arqueológica de Tlatelolco del lado derecho. Su nombre viene de la época prehispánica, cuando fue fundada por los tlatelolcas, tribu que se separa de los mexicas y que se estableció al norte de Tenochtitlán hacia 1338. En este lugar existía el tianguis más grande e importante de Mesoamérica, en donde se comercializaba todo tipo de mercancías, tanto locales como de las zonas más alejadas. La importancia de Tlatelolco, además, radica en que fue el escenario final de la lucha contra los españoles en 1521. De esta ciudad aún encontramos una zona arqueológica, en la que se tiene el templo mayor dedicado a Quetzalcóatl, un templo calendárico, altares circulares, varias plataformas y un entierro en el que se hallaron 54 personas con ofrendas. También podemos ver la iglesia de Santiago Apóstol y el colegio de la Santa Cruz, construida en la época colonial sobre ruinas del pueblo de Tlatelolco. El conjunto fue la primera institución de educación superior de América, destinada a los indígenas, previa a la creación de la universidad. Se fundó en 1536 por los frailes Juan de Zumárraga y Bernardino de Sahagún, y cerró totalmente 50 años después tras epidemias de sarampión y viruela, y problemas económicos de morillos, y otros 4 reducidos en su altura un año después del sismo. Además, donde se encontraba el edificio Nuevo León, se colocó un reloj de sol que marca con una línea la hora en que ocurrió aquel sismo. En Tlatelolco también se halla la Plaza de las Tres Culturas, un espacio abierto nombrado así por considerar la época prehispánica, la virreinal y la moderna. En ella, el 2 de octubre de 1968, ocurrió uno de los peores crímenes contra la sociedad civil en la historia de México, la matanza de Tlatelolco. Esa tarde, en la víspera de los Juegos Olímpicos de México 1968, en medio de una época de manifestaciones y marchas estudiantiles que criticaban el autoritarismo del gobierno, miles de estudiantes se reunieron en la plaza de Tlatelolco para protestar en favor de la autonomía universitaria y para exigir la libertad de presos políticos. Las fuerzas de seguridad del Estado mexicano iniciaron un ataque contra los ahí reunidos. Si bien no existe una cifra concreta de daños de esa noche, se cree que murieron más de 300 personas y miles resultaron heridos y presos. Este lamentable hecho dio origen al Memorial del 68, el cual puede apreciarse en la Plaza de las Tres Culturas. Por último, hacia el fondo a la derecha está el Centro Cultural Universitario, actualmente un espacio perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Muestra exposiciones relacionadas con las resistencias sociales, además cuenta con una sala de colecciones universitarias, con el Museo de Sitio de Tlatelolco y con una recopilación de piezas arqueológicas. El edificio fue diseñado por el mismo arquitecto que construyó la villa y concluido en 1966 para ser sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, función que tuvo hasta el 2005, cuando se cedió a la UNAM. Por varios años fue el cuarto edificio más alto de la ciudad. Por las noches podemos distinguirlo por una instalación lumínica de color rojo y azul del artista estadounidense Thomas Gaspard, la cual, según el autor, es una forma de venerar al dios azteca Xicotzotec, quien se quitó la piel para alimentar a la humanidad. Tlatelolco es muy grande. Les voy a buscar unos días de prepa de universidad. Se unen los estudiantes y hacen un paro masivo de universidad.
Centro Histórico, Santa María, Tepito, Nápoles, San Ángel y San Miguel Chapultepec, donde se concentra un importante número de jóvenes artistas que han transformado su entorno urbano, convirtiendo el espacio de expresión cultural. Estas zonas son a la vez hogar y lugar de trabajo de miles de diseñadores, desarrolladores, cineastas, publicistas y todo tipo de creativos emprendedores que han revalorado barrios con una única tradición para convertirlos Qué bonita será la ciudad. Si trata tráfico, pero ellos hacen ejercicio, ¿no? Condesa y el Centro Histórico, las cuales han acelerado estrepitosamente su crecimiento en los últimos 10 años. Tradicionales de la ciudad, La Guerrero. Se estableció entre finales del siglo XIX y principios del XX, junto a otras de la ciudad como la Roma, por lo que guardan similitud las edificaciones en el estilo porfiriano afrancesado. En esta zona no solo vivieron personajes importantes como Antonio Rivas Mercado, creador de la columna del Ángel de la Independencia, sino que están sitios de valor histórico. El templo de Santa María la Redonda, construido en 1524 e intervenido en el siglo XVIII, ubicado frente a Garibaldi, y lugares de tradición popular como el Salón de Baile Los Ángeles y el Teatro Blanquita. El teatro Blanquita. La vas a mandar sola. Mírala, mírala. Mira. Va a llorar, va a llorar. ¿A dónde la vas a mandar? A ningún lado, Enrique. Ahorita tu agua te va a acompañar. El número que me acuerdo. No, no sé. Decía tu santo, bueno, el perro bailarín. Ajá, sí. ¿Te acuerdas? Sí, que era. No, dijo que según era la forma de algo, pero no. Dijo, es igual así, es el mismo mono de que es el caballito. Está lejos. Ahí está llegando, está lejos. Güey, son Más atrás. ambulancias, déjenlas pasar. Sí, pero pues yo fueron a la escuela, hija. ¿A mí? Ay, voy a bajar en Hidalgo. Tenía que hacer Telmex. ¿Quieres poner una obra de arte moderna? Ponla. Yo. Por la otra. Tú pagas. Pues lo mismo, ¿no? Varilla, llamada popularmente El Caballito, inaugurada en 1992, obra del escultor chihuahuense Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastián. Es nombrada así porque en este lugar estuvo ubicada entre 1852 y 1979 la escultura ecuestre de Carlos IV, realizada por Manuel Tolsá en 1803. 50 años después, sería colocada en este lugar para engalanar la entrada de Paseo de Bucareli, una avenida trazada durante el siglo XVIII que se encuentra a su mano izquierda. Actualmente en este punto inicia la avenida Juárez, principal entrada poniente al Zócalo capitalino. ¿Ese es el Guerrero? ¿Ese es Guerrero? El Bucareli es aquel. Algo así. Sí, tiene cacho. No eres tú, no la manejando, no, por aquí sí te ves manejando. Bueno, más bien a lo principio. Si aquí vas a la forma, se encuentran todas las casas de bolsa y los que ya todos se van a quitar porque pintaste. Porque es pesado, pero con la camioneta no lo puedo acelerar igual que de antes.
Yo llegué a ver aquí varios. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y eso qué onda? ¿Cómo es usted el Casa Blanca? Llévanos a la feria. Llévanos a la feria. Están locas. Por eso uno está bien traumado. Esto de la revolución. El menemento a la revolución mexicana. Oye, como el güey del metro, ¿verdad? Ay, qué bruto es ese que llama crucero. En cada parada. Para que lo sigan. Monumento a la Revolución. Al centro podrán observar el emblemático Monumento a la Revolución, el cual se edificó aprovechando la estructura de acero que en el principio estuvo destinada para albergar el Palacio Legislativo durante el gobierno de Porfirio Díaz. La construcción de esta legislativa fue suspendida por el movimiento revolucionario de 1905. Concluido este movimiento, el arquitecto Carlos Obregón Santacía, que por cierto era nieto de Benito Juárez, propuso un proyecto para erigir aquí un monumento dedicado precisamente a la Revolución Mexicana que se inauguró en 1938. Este monumento también se convirtió en mausoleo, donde ahora reposan los restos de los próceres de los hermanos Francisco Madero, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Para los festejos del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia de México, este monumento, así como la Plaza de la República, fueron restaurados. En el Museo General de su sótano, el Museo Nacional de la Revolución Mexicana, en donde se procedió antes de llegar con una buena atención. Ay, lo metí. La Avenida de los Insurgentes. Es la ciudad cotidiana de sus habitantes. ¿Cuál es el Ah, no, se no me No está en medio, yo creo que se mete de ahí. ¿Sí? No sé. Espérate, comadre, no le ayudes. Todavía está en edad, pero mucho. No sé. ¿Microbús? Sí, ¿por qué se paran? Un sábado se puede llevar. Mira, aquí baja. Una de las arterias viales más emblemáticas de la ciudad, no solo por atravesar gran parte de la misma, sino también por poseer un significado cultural, social, político y económico para la sociedad capitalina y del país. A lo largo de sus casi 15 kilómetros que corren desde la moderna zona poniente de Santa Fe hasta la popular zona norte de Tepito, esta avenida contiene edificios históricos, bonitas representativas, construcciones modernas, esculturas añejas y recientes, así como un sinfín de espacios simbólicos que conjugan armoniosamente el pasado y el presente de la capital. En su trayecto, el Paseo de la Reforma atraviesa espacios representativos como Lomas de Chapultepec, Polanco, Cuauhtémoc, Juárez, Tabacaleras, Tlatelolco y Tepito, que remontan a la época prehispánica, el virreinato, el siglo XIX, la posrevolución, el medieval del siglo XX y el moderno siglo XXI, que fusionan el devenir histórico de la ciudad. ¿Qué ves hasta allá? Y le toman la foto en el reflejo. Hecha por
podrán observar la Bolsa Mexicana de Valores, edificio concluido en 1990 por el arquitecto Juan José Díaz Infante. Su fachada conjuga armoniosamente las tonalidades de sus cristales en negro y azul claro. Está ubicado en la famosa Glorieta de la Palma, donde comienza la llamada Zona Rosa de la ciudad, nombrada así por el pintor José Luis Cuevas. Y la zona rosa es la zona de prostitución. Para allá. Y toda esta zona es mucho de gays. Oye, no me trajiste por acá, mira. No alcanzamos a llevar ni a Reforma. ¿Yo? Pero si ustedes se la vivieron en las tiendas. Mira. No, yo otra tambor. Espérate, es el ángel. Es el ángel. El ángel de la independencia. Ay, ¿lo tienen cerrado? Pues oye, con tanto. ¿Algo pasó? Es que aquí día tras día, hija. Es Y si quieres arriba la patrulla. Ay. Sí, subimos y saltamos. ¿Por qué pinches a mi celular? En la base de la columna de la Independencia existe un mausoleo. En 1923 se iniciaron los trabajos para adaptar en el interior de su pedestal los nichos para albergar en urnas los restos de diferentes héroes de la Independencia que se trasladaron desde la Catedral Metropolitana y de otros puntos del país en 1925. El 28 de julio de 1957 hubo un terremoto que azotó a la Ciudad de México, provocando que el ángel cayera del pedestal, destrozándose. La restauración del monumento fue asignada a Ernesto Sodi Pallares, quien la reforzó. Además se construyó una nueva Victoria alada, que sustituyó a la original. En 1985, luego de un terremoto de 8.1 grados, quedaron dañadas la estructura y varias de las obras artísticas del monumento. Bajo la dirección de Ramón Bonfil, en 2006 se le dio un mantenimiento general a la columna, por lo que permaneció cerrado durante casi un año. Digo, pásame el celular. No. Grandes edificios corporativos que se disputan la altura y la relevancia de sus oficinas. Entre los edificios que conforman el paisaje de esta avenida destaca la Torre Mayor, que mide 225 metros. El corporativo BBVA, con una altura de 235 metros, así como la Torre Reforma, que alcanza los 244 metros. Estos tres edificios cuentan con tecnología de punta y un sistema arquitectónico único en el mundo, orgullo de la ingeniería civil y la arquitectura mexicana. Y gran apreciable pintura de la diosa de la Cazadora, inaugurando el escultor Juan Laguirón. Inaugurada en 1942, es ahora el segundo ícono de identidad de la ciudad después del ángel. Sin embargo, hubo un tiempo en el que se le consideró impúdico, por lo que se mandó colocar un portal de blanco, el cual fue retirado en 1977. Además, con el pago, No te vayas a caer, por se reconociera a la modelo, Olivia Martínez de Reyes, que al posar tenía 16 años, y posteriormente esposa de Jorge Díaz Serrano, director de Petróleos Mexicanos. La actual escultura es una réplica, pues la original se encuentra en Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, desde 1970. No, ya no cabemos. Dile que ya no cabemos. Digo, no, si cabemos, que no es que vamos a estar mi mamá, mi niña y yo. Dice, tu niña tiene 6 Colonia años, Juárez. tampoco cabe, ya se puede Nos regresar. encontramos atravesando Tú la ya eres de Colonia acá. Juárez.
Inicialmente fue una zona residencial para clase media adinerada, conformada por edificios de arquitectura ecléctica. El proyecto original fue ideado por Francisco Somera a mediados del siglo XIX, quien planteó el establecimiento de una colonia en los terrenos de la antigua hacienda de La Teja, destinada a los profesores y estudiantes de arquitectura de la Academia de San Carlos. Para 1904, la empresa de Chapultepec improbablemente comenzaría la urbanización de esta colonia. El 21 de marzo de 1906, aniversario del nacimiento de Benito Juárez, el gobierno de la ciudad resolvió denominarla oficialmente como Colonia Juárez. Colonia Juárez. Histórico. Chile mole. Podemos observar a su mano izquierda la columna de la Independencia, conocida también popularmente como la Glorieta del Ángel o el Ángel. Es uno de los principales monumentos y actualmente escudo de la ciudad. Tiene una altura de 36 metros. Originalmente contaba con 9 escalones, pero se han agregado 14 por el hundimiento de la ciudad. Qué padre para la Construida a próxima. partir de 1902 por el arquitecto Pues la que mexicano también quiere que Antonio le Rivas invites es Mercado, se inauguró a el la otra que 16 de tiene septiembre de salutada, que la 1910 tienes bien por el olvidada. presidente de la Ay, sí, República, sí, Porfirio sí, Díaz, Latina. como parte de las Ay, güey, celebraciones del centenario de la No, me independencia. dice, ¿qué van a hacer al Ahora es el próximo monumento diciembre? más conocido de O la sea, yo ciudad. le dije a mi mamá que Inspirado en las columnas coloniales de los romanos, la escultura dorada ubicada en la parte superior es la Victoria alada. Su cuerpo figura en bronce con recubrimiento de oro. En la base se encuentran 5 estatuas grandes de Carrara, que representan a diferentes héroes nacionales, como San Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina y Nicolás Y está con Bello. madre porque ella es bilingüe. Sí. Circulando sobre el Paseo de la Reforma. Es una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad. Construida en la época del Imperio de Maximiliano, se llamaba entonces Paseo del Emperador o de la Emperatriz, en honor a Carlota, su esposa. Su traza estuvo inspirada en los bulevares parisinos del siglo XIX. La intención original fue comunicar la residencia imperial del castillo de Chapultepec con Palacio Nacional. Lo cuido de la criatura, me toma la buena de Se rebautizó como Paseo de Gollado, en honor a Santos de Gollado, un importante político y militar guanajuatense que luchó en la guerra de Benito Juárez. En 1872, durante el periodo de la República restaurada, se denominó oficialmente Paseo de la Reforma, honrando las leyes de reforma 1857. Su arquitectura ha sido modificada constantemente, como ejemplo del progreso de la capital del país. A lo largo de sus 14.7 kilómetros, atraviesa diversas partes de la ciudad, así como monumentos históricos y edificios corporativos de gran altura, reflejando el dinamismo económico, político y social de la capital. Aquí se puede apreciar una mezcla de diferentes estilos arquitectónicos, desde los pocos vestigios del modernismo, el estilo internacional de mediados del siglo XX, hasta la arquitectura más contemporánea. De frente podemos observar el monumento a Cuauhtémoc, en el cruce con la avenida de los Insurgentes, dedicado al mismo emperador azteca. Su construcción inició en mayo de 1878 por el ingeniero Francisco M. Jiménez para conmemorar el 16º aniversario de la batalla de Puebla. El monumento fue inaugurado en 1887, mostrando el mestizaje mexicano al rescatar su pasado indígena. Fue fabricado en piedra volcánica, mármol, cantera y bronce. Cuenta con una inscripción importante que versa a la memoria de Cuauhtémoc y de los guerreros que combatieron heroicamente en defensa de la patria. Me encantaría. Y uno de los principales símbolos culturales. Su edificación fue encargada por Porfirio Díaz para hacer el nuevo Teatro Nacional, en el lugar donde se ubicaba el convento de Santa Isabel. En octubre de 1904 se inició la construcción del teatro, pero fue suspendida y reanudada varias veces durante 30 años. El proyecto fue encomendado al arquitecto italiano Adamo Boari, quien lo diseñó en un estilo ecléctico y con todos los adelantos tecnológicos del momento. En 1932, por iniciativa del ingeniero Alberto Cusatani, su conclusión fue encargada al arquitecto mexicano Federico Mariscal. Finalmente se inauguró el 29 de septiembre de 1934 por el presidente interino Abelardo L. Rodríguez.
Uno de los atractivos permanentes, además de su propia arquitectura, son los murales de Diego Rivera, José Clemente, David Álvaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Sergio González Camarena. La UNESCO lo declaró monumento artístico Que si en se nos acercan de 1987. por allá nos quedamos. 8 metros. Diseñada por el arquitecto Augusto H. Álvarez, su estructura moderna de ingeniería mexicana la ha mantenido intacta pese a estar ubicada en una zona altamente sísmica. Las arterias viales donde se encuentra son representativas del dinamismo comercial, cultural, político y social de la ciudad. Estaba Carro, quítate de ahí, chihuahua. Estás viendo y no ves.